Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al webinar Introducción al Lean Manufacturing, claves para mejorar la productividad en las pymes industriales, que organiza ITCAM en el marco del proyecto europeo de iFolcan Hub, European Digital Innovation Hub, del que ITCAM es coordinador y cuyo objetivo es aportar a las pymes de la región en sus procesos de transformación digital. Antes de comenzar, comentaros que este proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, además del apoyo del Ministerio de Industria y Turismo. En el webinar de hoy vamos a explorar el papel fundamental del modelo de gestión Lean Manufacturing, qué es y cuáles son sus beneficios. Para ello, contamos con Agustín García Alfaro, formador y consultor de Lean Six Sigma, quien nos ayudará a conocer las claves de este modelo de gestión y la exploraremos todo su potencial para que podáis aplicarlo dentro de vuestra empresa. Por último, aprovecho para comentaros que al final de la intervención se abrirá un turno de preguntas. Podréis escribirlas en la caja de texto o abrir el micro y hacer cualquier consulta relativa al webinar. Bueno, pues nada, sin más, doy paso a Agustín. Pues muchísimas gracias, Alba, gracias al equipo de ITCAM, que sé que estáis por ahí, y muchísimas gracias también a todas las personas que os vais a tomar este rato de vuestro día para compartir, bueno, pues para compartir este espacio un poco de reflexión y de introducción al apasionante mundo de Lean Manufacturing, del que seguro habéis oído hablar en mil ocasiones y del que también, bueno, pues hay muchos tópicos y muchos mitos y la verdad que me gustaría que la sesión de hoy nos sirviera pues para romper algunos de ellos, ¿no? Como por ejemplo, si esto de Lean Manufacturing está hecho para el tipo de empresa que gestiono, para el tipo de empresa en la que yo estoy, que no es una empresa de automoción o que no es una multinacional, ¿no? Por ejemplo, por poner dos de los típicos mitos que nos encontramos. Bueno, sin más dilación, yo voy a avanzar, si os parece. Bueno, obviamente esta sesión no da para mucho, pero sí que nos da por lo menos para tener un abordaje introductorio a esto de Lean Manufacturing o más bien diría Lean Six Sigma, ¿no? Porque hace tiempo, ¿no? Sobre todo los años, a finales de los años 80, Lean se encontró con otra metodología que también era muy poderosa, que es Six Sigma. Entonces me gustaría hablaros desde esa perspectiva, desde la perspectiva de Lean, pero también de Six Sigma, desde ambas. Entonces, bueno, empiezo por presentarme. Mi nombre es Agustín García. Yo formo parte del equipo de formadores y de consultores del Lean Six Sigma Institute. El Lean Six Sigma Institute es una organización, bueno, es una organización internacional que está dedicada al acompañamiento de las personas y de las empresas hacia la mejora continua o en el camino de la mejora continua, de la excelencia organizacional. Y lo hacemos a través de, básicamente, de estas dos vías que estáis viendo. Por una parte, en la capacitación y certificación, es decir, apoyamos a las personas que quieren convertirse en líderes del cambio de su organización con los diferentes niveles de formación y de certificación que tiene esta metodología, y luego también acompañamos a empresas en lo que es la implantación propiamente de este sistema de gestión, ¿no? Que realmente es lo retador en este sentido. O sea, ya sabéis que uno puede estar sobrecapacitado, ¿no? Con muchas titulaciones, pero al final lo retador está cuando esto lo llevas a la práctica en tu contexto, ¿no? Entonces, bueno, los resultados que ha obtenido el Lean Six Sigma Institute, que como digo es una organización internacional que bueno, tiene su sede principal o su sede central en San Diego, en California, en Estados Unidos, pero tiene, digamos, oficinas en todo el mundo y acá en Europa tenemos la oficina en España y, bueno, desde aquí también operamos con el norte de África, parte de Oriente, bueno, digamos que tenemos desde aquí, operamos para otros países del continente y de los continentes cercanos, ¿no? Con resultados, pues como los que podéis ver aquí, más de 500 millones de euros ahorrados en diferentes proyectos de diferente envergadura, en diferentes sectores. Más de 50.000 personas certificados en todo el mundo que están transformando sus negocios y más de 500 proyectos exitosos. Bueno, esto es la última actualización. Seguramente ahora nos encontraremos en más de, qué sé yo, digamos, estas cifras
seguramente las hemos superado. Bueno, y yo como parte del equipo, bueno, tengo un perfil un poco atípico en esto de la mejora continua porque, bueno, vengo del mundo de lo social o de las humanidades. Yo en su día, hace unos cuantos años, me diplomé en trabajo social para dedicarme a la cooperación internacional para el desarrollo. Estuve trabajando una buena cantidad de años en cooperación internacional, en proyectos de diferente naturaleza, con diferentes organizaciones, con oficinas técnicas de cooperación, con empresas que se dedican a la cooperación al desarrollo, y en un momento determinado bueno, de mi desempeño, bueno, pues amortizo la experiencia en cooperación internacional y bueno, pues me empiezo a certificar. Ya conocía esta metodología, la metodología Lean Six Sigma, por una de las empresas en las que estuve, digamos, dando consultoría en cooperación internacional, y bueno, pues me generó muchísima curiosidad sobre este sistema de gestión, esta filosofía de la mejora continua aplicada a todo tipo de empresa y a todo tipo de organización, ¿no? Entonces conocí al instituto, conocí al Lean Six Sigma Institute, y a partir de ahí pues me certifiqué. Primero comencé como formador de junior, acompañando a otros formadores y consultores, y luego pues desde hace 14 años aproximadamente, 14, 15 años aproximadamente, vengo pues ya trabajando, acompañando a empresas, y como digo, empresas de todo sector, de todo, de toda envergadura, desde grandes empresas conocidas por todos a pequeñas y medianas empresas que os puedo garantizar que están teniendo unos resultados espectaculares, ¿no? Bueno, por continuar, básicamente lo que me gustaría es explorar con vosotros, primero hablar de qué es esto de la productividad, de los limitantes de la productividad, de dónde están los diferentes desperdicios en relación a la productividad y a la eficiencia, y luego vamos a ir explorando las diferentes, los principios de la metodología Lean. Vamos a ver en qué consiste, qué es esto de los ciclos de mejora, ¿no? Seguro que habéis oído hablar de los ciclos de PDCA o incluso el ciclo de Mike, ¿no? Que son 5 etapas: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Pero vamos a ver cómo se construye la mejora a través de los ciclos de mejora, y luego vamos a explorar el modelo de transformación desde una organización, por decirlo así, tradicional, a una organización Lean Six Sigma, ¿vale? O una Lean Six Sigma Company. Y bueno, abriremos un turno de preguntas un poco para poder compartir y sobre todo para poder responder a vuestras dudas. A mí me gusta empezar este webinar con esta, digamos, esta reflexión tan categórica. El 65% de lo que hacemos todos, de lo que hacéis vosotros, de lo que hacen vuestras empresas, de lo que hago yo, aproximadamente no aporta valor, no agrega valor. O lo que es lo mismo, es un desperdicio, y el cliente, sea un cliente externo, sea un cliente final, sea un cliente empresa, sea un cliente usuario, no está dispuesto a pagar por ello. Entonces, deberíamos buscar la manera de eliminarlo. Entonces, esto tiene que ver con la eficiencia, tiene que ver con la productividad, ¿no es cierto? Y si hablamos de eficiencia y hablamos de productividad, tenemos que pensar en tres grandes limitantes de la productividad, ¿no? Esos tres grandes también se les conoce como las tres vacas, básicamente por las iniciales en japonés, ¿no? Ya sabéis que esta metodología Lean Six Sigma o Lean Manufacturing viene se le conoce también como el Toyota Production System, viene de la Toyota, y bueno, tienen muchos conceptos que un poco por deferencia a su origen están en japonés. Y aquí tenemos tres de ellos, ¿no? Muri sería la sobrecarga. Y esto de la sobrecarga se refiere a, bueno, pues a trabajos o demasiado estresantes, o demasiado sucios, o demasiado peligrosos. Al final, la Muri o la sobrecarga, que a priori todos en algún momento nos vemos obligados a someter a nuestras personas, a nuestros equipos, a nuestras máquinas, a una exigencia mayor de su capacidad, ¿no? Pues porque tenemos un pico de demanda, porque tenemos que sacar un pedido y vamos retrasados, porque hemos tenido algún problema, ¿no? Es decir, a veces tenemos que recurrir a la sobrecarga para poder sacar adelante el trabajo. Y esto nos da como una sospecha, una impresión de productividad, pero que
que tiene un recorrido muy corto. O sea, de hecho, la curva de productividad, cuando sometemos a los equipos a sobrecarga, decae en un momento determinado. Básicamente va a decaer en forma de accidentes, va a decaer en forma de bajas, en forma de absentismo, va a decaer en forma de averías, en forma de accidentes, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que tiene un recorrido muy corto, la curva de productividad decae, ¿no? Y esta sería un limitante de la productividad. Y a veces pensamos en que la mejora continua es igual a apretar las tuercas a la gente, y al contrario, de hecho, como veis, esto es un podemos decir que la Muri es el pan para hoy y hambre para mañana, ¿verdad? Luego tenemos la variabilidad o la Mura, ¿no? Al final, la variabilidad se define como la capacidad que tenemos de generar resultados o el mismo resultado consistentemente a lo largo del tiempo. Es decir, cómo de capaces somos de entregar al cliente lo que necesita en la cantidad, en la calidad, en el tiempo y en los costes que requiere. Todo lo que nos acerquemos o nos alejemos de eso que espera obtener el cliente se va a traducir en una mayor o menor satisfacción por parte del cliente. Por lo tanto, el aumento de la variabilidad va a impactar negativamente en la calidad y, por lo tanto, en la satisfacción del cliente, ¿no? Por poneros un ejemplo, si yo tengo una pizzería y me comprometo con mi cliente y además pongo un eslogan en la puerta y hago anuncios en la televisión, en la radio, donde digo que vas a tener tu pizza en 30 minutos, pues ese es mi compromiso con el cliente y eso es lo que espera obtener mi cliente. Lo que me acerque o me aleje a esos 30 minutos en los que yo me he comprometido con mi cliente, eso es la variabilidad. Y a esa variabilidad global o esa variabilidad total van a afectar o van a influir una serie de factores de variación en los diferentes entradas o inputs de esa salida, ¿no? Que pueden ser mano de obra que esté mejor o peor formada, que sea más o menos senior. Puede afectar los métodos, que existan o que no existan los métodos, que los estándares sean demasiado complejos o que ni siquiera haya estándares o que estén obsoletos. Puede afectar los equipos, las máquinas, puede afectar que el horno sea viejo y que no caliente a la temperatura adecuada o que directamente a la mitad del servicio se me estropee uno de los tres hornos que tengo. Puede afectar los materiales. De repente alguien me pide una pizza, qué sé yo, una pizza hawaiana. No sé si a alguno aquí le gusta la pizza hawaiana, a mí de luego no. Pero de repente alguien que le apetezca una pizza hawaiana me la pide, pero como prácticamente nadie me la pide, cuando yo voy a los ingredientes, pues resulta que está en mal estado, ¿no? Pues todo eso son factores de variación que en la medida en la que yo entiendo, identifico esos factores de variación y los tengo en control, voy a asegurar una entrega más cercana a lo que espera a obtener mi cliente, ¿no es cierto? Entonces, toda esa variación o esa variabilidad al final es un limitante de la productividad. Alguien va a tener que pagar por esa variación en el desempeño, ¿no? Y por último tenemos el desperdicio o la muda, ¿no? Y ese desperdicio, el desperdicio se define como aquello por lo que, digamos, aquello que no aporta valor a mi producto o a mi servicio. Por valor, me refiero a aquello por lo que mi cliente estaría dispuesto a pagar, ¿no? Si yo soy una empresa que me dedico a fabricar rotuladores, pues el cliente espera obtener rotuladores de diferentes colores, que no manchen, que pinten bien, que la pinta sea duradera, etcétera, ¿no? Si me dedico a enviar esos rotuladores, pues lo que el cliente espera obtener de mí es que lo entregue en tiempo, lo entregue cuando lo requiere, se lo lleve a donde lo necesita y a un coste adecuado, ¿no? Es decir, eso es por lo que está dispuesto a pagar mi cliente. Y lo que de todos los esfuerzos, de todo el tiempo, de todos los recursos que invierto en entregarle esa propuesta de valor a mi cliente, va a haber ese 60 y pico por ciento de desperdicio del que os hablaba al principio, de eso que no agrega valor, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que entender es que hay una serie de elementos
por los que el cliente no está dispuesto a pagar y que si os paráis a observar en vuestros procesos, vais a ver que estamos absolutamente rodeados de ellos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, un típico ejemplo de desperdicio es el de la sobreproducción. ¿Qué es eso de la sobreproducción? Pues básicamente se refiere a producir más de lo que se necesita, o más de lo que se espera, o más de lo que me han pedido. Es el típico, bueno, es la traducción que hemos hecho del just in time, ¿vale? En lugar de hablar del just in time, lo que hacemos es el just in case, ¿vale? Just in case es, oye, por si acaso tú fabrica de más, por si acaso tú trabaja de más, por si acaso tú prepara de más, ¿no? Y al final hacemos mucho trabajo por si acaso, pero al final ese trabajo por si acaso no deja de ser una muestra de que, o un síntoma de que no confiamos en nuestro propio proceso, en nuestro propio sistema. Y, no, y entonces trabajamos de más o en nuestras propias previsiones, ¿no? Entonces trabajamos de más por si acaso. Al final, el cliente no está dispuesto a pagar porque sobreproduzcamos, ¿no? Y un desperdicio que está íntimamente vinculado, relacionado a la sobreproducción es el sobreinventario, ¿vale? El sobreinventario es cuando, pues eso, cuando nos sobreinventariamos de producto terminado, nos sobreinventariamos de producto en proceso, de materia prima, porque no me fío de mi proveedor, porque me entrega tarde y mal, porque es poco previsible, porque no me fío de mis ventas porque son muy erráticas, porque no confío en mi propio sistema de producción o de almacenaje, porque permanentemente estoy haciendo reprogramaciones, permanentemente estoy teniendo problemas de replanificación, problemas de retrasos, de esperas, etcétera, ¿no? Entonces, al final, el sobreinventario lo que hace es ocultar un montón de desperdicios que están por debajo. Si os dais cuenta, cuando yo me sobreinventario, sobre todo es porque me quiero cubrir, ¿no? Ese inventario de seguridad al final es muy tramposo porque la seguridad es sobre procesos que normalmente son ineficientes. Es decir, que el sobreinventario oculta un montón de desperdicios de los que estamos viendo ahora o que vamos a ver, ¿no? Otro desperdicio sería el de los productos defectuosos o rechazos y el retrabajo. Es decir, que normalmente cuando me equivoco y genero un rechazo en el producto terminado, un rechazo bueno, en el entregable que sea cual sea un producto o sea un servicio, al final voy a tener que retrabajar ese producto, ¿no? O ese servicio. Por lo tanto, digamos que este desperdicio es un 2 por 1, ¿no? Es como las ofertas. Tienes por una parte el defecto o el rechazo y por otra parte el retrabajo asociado a ese rechazo, ¿no? Es cuando tendemos a equivocarnos o digamos que convivimos con mucho rechazo y tenemos que soportar el retrabajo. Obviamente el cliente no está en absoluto dispuesto a pagar por ese retrabajo, pero alguien tiene que pagarlo, ¿no? O sea, al final alguien tiene que hacerse cargo de esto. Movimientos innecesarios. Bueno, esto se ve muy claramente en layouts, en planos o en plantas que son muy grandes, donde la gente tiene que moverse de un lugar a otro. Y no digo que no sea necesario el desplazarse de un lugar a otro, pero hay muchos desplazamientos que no aportan absolutamente ningún valor. Sea porque el layout está mal diseñado, sea porque hemos ido creciendo, hemos ido adquiriendo naves, hemos ido alquilando, comprando, creciendo y de repente hemos tenido que adaptarnos y hemos tenido que poner los equipos, las máquinas, aprovechando los espacios. Y entonces, digamos que las personas se van moviendo de un lugar a otro y van, pues eso, hay veces en las que bueno, en muchas ocasiones que hemos tenido que hacer medición de este tipo de desperdicio, nos hemos dado cuenta de que la gente anda y se desplaza de forma innecesaria por kilómetros y kilómetros, que más le valdría al propietario pagarles un gimnasio que pagar por todo el desperdicio que genera ese movimiento innecesario. Eh, Otro desperdicio son los procesos ineficientes o los procesos innecesarios directamente, porque no aportan absolutamente ningún valor, ¿no? Una operación dentro de un proceso que a lo mejor
antes sí que aportaba algún valor, pero ha habido una reconfiguración, una automatización de parte del proceso o simplemente se ha rediseñado el proceso y se mantienen algunas operaciones que esto es muy típico cuando, bueno, a mí obviamente por deformación profesional tengo que preguntar permanentemente por qué haces esto y qué sentido tiene esto y esto otro. Y muchas veces cuando me acerco a los equipos y les pregunto sobre por qué realizas esta operación, pues hay gente que la respuesta que nos da es, pues porque sí, porque a mí me lo enseñaron así. Ya, pero ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene esta operación? ¿Qué valor aporta al producto o al servicio? Y hay veces en las que no se sabe qué contestar, básicamente porque estamos hablando de procesos que son innecesarios. Eso en el peor de los casos, pero también puede ser que sean procesos u operaciones necesarias, pero que sean completamente ineficientes, ¿no? Y además se percibe cuando lo son. Entonces, obviamente aquí estamos hablando también de un desperdicio, ¿no? Más, esperas, búsquedas. Bueno, ya sabéis, ¿no? Hay muchas operaciones en procesos que son discontinuas. O sea, hay veces que ves el flujo de un proceso que podría, digamos, moverse de forma ininterrumpida desde el principio hasta el final, pero la propia forma en la que está concebido ese proceso, ¿verdad? En la que está concebido ese proceso, pues genera inconsistencias o genera esperas. Porque trabajamos por lote, porque tienes que pedir una autorización aquí y allá, o porque tienes que esperar que te llegue la materia prima, o porque tienes que esperar a que venga el equipo. Esperar. Y entonces, de hecho, hay empresas que yo diría que más que dedicarse a fabricar tal o tal otro producto, se dedican a esperar por la cantidad de esperas que generan en sus procesos, ¿no? Y al final el cliente no está dispuesto a pagar por esas esperas, porque al final eso lo que hace es alargar el tiempo de entrega, el lead time, el tiempo desde que el cliente pone la orden hasta que el cliente recibe su producto o su servicio y nos paga por él. Lo que hacemos es estirarlo enormemente a través de esas esperas, ¿no es cierto? Dentro de este desperdicio, este de las esperas, digamos que también se consideran las búsquedas. Búsquedas de herramientas que no están donde deberían estar, de personas que no están donde deberían estar. Es decir, hay multitud de desperdicios asociados a la búsqueda de materiales, de información, de materiales, de personas, de herramientas, ¿no? Bueno, y esto al final impacta negativamente en los resultados, ¿no? Transportes. Antes hemos hablado de movimientos de personas, pero hay veces en las que los desperdicios se dan de transportes de materiales, ¿no? Mueves el material de aquí a allá, lo ubicas en un lugar que no es el lugar definitivo, pero te molesta porque tienes que mover otra mercancía y tienes que mover ese material. Es decir, y al final acabas moviendo materiales a lo largo del proceso sin aportar absolutamente ningún valor. Y eso os garantizo que impacta negativamente, ¿eh? Hablamos de materiales, pero también puede ser transporte de información. Cuando mandas un correo y lo mandas a 5 personas para que las 5 personas estén informadas y esas 5 las mandan a otras 5, pero de repente una de ellas te contesta y genera otra vía. Es decir, al final es transporte, en este caso de información, que también es un desperdicio, ¿no? Cuando podría haber otros mecanismos de compartir información mucho más eficientes. Consumo de energía. Bueno, pues aquí tampoco hay mucho que explicar. Básicamente, cuando llegas a la planta y pones el sorter a trabajar a todo lo que da, o el clasificador, o pones el equipo desde desde primera hora de la mañana hasta última hora y está trabajando a lo mejor un 20%. Pues obviamente, bueno, pues ahí hay también un desperdicio, por supuesto, ¿no? Otro, el talento sin acción. Este es muy interesante porque este tiene dos lecturas. Fijaos, y esto ocurre mucho en la pyme. O bien que tenemos a personas sobrecualificadas desempeñando puestos que no aportan valor, ¿no? O sea, el típico tipo que hemos contratado para hacer mantenimientos y que sabe de mantenimiento preventivo, de mantenimiento correctivo, pero lo tienes empujando cajas o lo tienes armando, qué sé yo, armando pedidos. Bueno, al final, pues eso, tenemos a personas que no estamos sacando el máximo partido a su talento, ¿no?
Y luego hay otra dimensión, que esta es la que me refería cuando hablaba de las pymes, que es esa dimensión de cuando tenemos a alguien que lleva mucho tiempo, perdón, haciendo un trabajo determinado y tiene una manera excelente de hacerlo, pero no sé cuál es esa manera. ¿Me explico? Es decir, yo tengo a ese experto con muchísimo talento, pero que no ha transmitido su talento porque yo como empresa no he sido capaz de captar ese talento y desplegarlo a otras personas, ¿vale? Entonces, cuando esa persona decide dejar la empresa, pues con él se van años de talento, años de experiencia o años de saber hacer que no hemos sabido capitalizar, ¿no? Entonces ese talento sin acción también, digamos, tiene esa lectura. Bueno, no sé si se os ocurren algunos ejemplos, pero estaría muy bien que, bueno, que compartáis a ver, por el chat. No sé si tengo el chat por ahí activado, pero sería interesante que si, bueno, si tenéis ejemplos que se os ocurran o si queréis compartir algún ejemplo, estaría fenomenal que lo pudierais compartir porque, de hecho, el identificar estos desperdicios es la antesala para poder trabajar sobre ellos, ¿vale? Y en el momento en el que empiezo a trabajar sobre cada uno de esos desperdicios que yo voy detectando, es que estoy empezando a construir el edificio, el templo de la mejora continua. Por tanto, es bien, bien, bien importante, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis compartir ejemplos por ahí, pues también los leo y los comentamos, ¿vale? Entonces, bueno, Lean, bueno, por último, perdón, he olvidado comentar el de la contaminación, que bueno, tampoco tiene mucho que explicar, ¿verdad? Bueno, al final de lo que estamos hablando es de flexibilidad. Si os fijáis, lean es una palabra inglesa, lean, que significa magro, esbelto, sin grasa, sin sobrante. Es cuando le quitamos a algo lo que le sobra, ¿no? Básicamente esos desperdicios de los que os estaba hablando. Y al final, claro, ¿esto qué me va a dar? ¿Qué me va a aportar a mí como organización? Pues mayor adaptabilidad, mayor flexibilidad, mayor agilidad, mayor velocidad, ¿no? Entonces la idea es, ¿cómo lo consigo? ¿Vale? ¿Cómo consigo esa flexibilidad, esa agilidad? Bien, pues aquí es cuando toca hablar un poco de los principios, de los cuatro principios Lean o los cuatro principios también se les llama los cuatro principios del Toyota Production System, ¿vale? Son cuatro elementos que son esenciales pero que me permiten construir el edificio de la mejora. Mirad, uno es que es el primero, el de abajo, es el de la filosofía, ¿no? La filosofía. Al final, esto no va de una técnica que me enseñan en un taller o en un curso. Esto es un cambio cultural y como cambio cultural va a tener muchos retos, muchas dificultades, algunos que otros sinsabores, pero desde luego es una carrera de fondo, es una carrera a largo plazo y es cuando una organización decide dar el paso y decide convertirse en una organización excelente. Aquí la buena noticia es que desde el primer momento, en el primer paso, ya estás en el camino de la mejora continua. La mala noticia es que ese camino no termina. Por lo tanto, como digo, esto no tiene que ver con una tecnología o con una solución ni siquiera con una herramienta concreta o con un conjunto de herramientas. Esto es una filosofía y es un cambio cultural, ¿vale? En el segundo lugar tendríamos procesos, porque al final la filosofía Lean se basa mucho en el proceso de aportación de valor. Si os dais cuenta, desde el principio os estoy hablando de aportar valor, de aquello que aporta, lo que no aporta valor y del proceso para entregar valor. Al final, cuando analizas, en lugar de analizar a las personas, de culpar, de no estar cumpliendo con el plan, de estar generando muchas pérdidas, de estar generando retrasos, etcétera, te pones sobre el problema, más bien sobre el proceso, te enfocas en el proceso y aprendes del proceso para mejorarlo, es cuando realmente se empieza a dar la mejora continua. De hecho, Deming, uno de los padres de la mejora continua, decía que si pones a una persona excelente en un proceso, bueno, con problemas o un mal proceso, al final los resultados que vas a obtener de esa persona van a ser malos. Y esto es básicamente porque lo que gana es el proceso.
Por lo tanto, lo que queremos hacer es enfocarnos en el proceso para retarlo y para mejorarlo. Entonces, algunas preguntas que nos hacemos aquí es, por ejemplo, ¿cómo crear flujo continuo? Eso de flujo continuo es una obsesión de Lean y básicamente a lo que tiene que conducir es a que el flujo de aportación de valor sea ininterrumpido, básicamente porque el cliente no entiende ni quiere entender el cliente no entiende ni quiere entender la cantidad de piezas o la cantidad de trabajo que tú tienes para entregarle su producto o su servicio. Lo que quiere es que se lo entregues justo a tiempo, que se lo entregues cuando él lo necesita. Entonces, para acercarnos al justo a tiempo, al just in time, tenemos que uno de los retos es hacerlo en flujo continuo. A este flujo continuo también se le conoce como el flujo tenso o el flujo pieza a pieza, ¿no? Entonces hay que analizar nuestros procesos con la vocación de generar ese flujo continuo. El segundo punto relacionado con procesos, sistemas pool. Eso de sistemas pool, seguro que lo habéis oído por allí, ¿no? Por ahí, por acá. Un flujo push es un flujo de empuje, donde tú trabajas en base a pronóstico. Es decir, es el flujo mediante el cual tú empujas aguas abajo para entregarle valor a tu cliente, ¿no? Entonces, por lo general, ese flujo, el que trabaja en base a pronóstico, no deja de ser un ejercicio de, por decirlo así, de adivinación. Tú trabajas en función de lo que crees que en el futuro tu cliente va a necesitar. Y si no lo necesita, pues lo vas a acumular y vas a tener que hacer una super oferta o hacer un 2x1 o hacer un dumping para quitártelo de encima, ¿no? Por muy ilegal que sea el tema del dumping. Entonces, el flujo pool es un sistema que de alguna manera revierte esta cadencia de empujar y lo convierte en un flujo donde el cliente es el que tira y al tirar en su demanda genera el trabajo. Por lo tanto, se trabaja o se fabrica o se entrega o se repone en función de lo que retira el cliente. Esto es como cuando tú vas a un supermercado y retiras un cartón de leche, ¿no? Y el reponedor va a reponer un solo cartón de leche, no va a reponer todos los cartones de leche que cree que vas a comprar. ¿Vale? Que sería un flujo push. El flujo pull es en el que el reponedor repone la cantidad exacta, ni más ni menos. Por lo tanto, ya no hay alguien por encima, ya no hay un control de producción. Bueno, sí que hay, por supuesto, pero ya, digamos, lo vinculante, lo definitivo es yo trabajo en función de la demanda real, ¿vale? De lo que se requiere realmente. Y hay veces en las que no aplicamos el sistema pool simplemente porque no lo conocemos o porque no conocemos herramientas para implementar este sistema, ¿vale? Otro aspecto importante que tiene que ver con procesos, y perdonar que aquí dedique bastante tiempo porque creo que es importante. Es el balanceo, la nivelación de la carga. Muchas veces nuestros procesos están desbalanceados, en el sentido de que cuando tú te pones frente a un proceso y empiezas a analizar los tiempos aislados, puedes ver dónde están los cuellos de botella, dónde están las operaciones que están condicionando la capacidad de tu sistema. Y me refiero a la capacidad de entregar ese producto en tiempo, ¿no? Y de cumplir con los plazos. Entonces, hasta que tú no trabajes sobre esa restricción, sobre ese cuello de botella, sobre esa operación o esa parte del proceso que condiciona tu capacidad, tu proceso va a ser incapaz. Por lo tanto, es importante nivelar la carga, es importante balancear la carga. Otro aspecto importante con los procesos, ya me he referido a él antes, es el tema de asegurar la calidad, ¿vale? Reducir la variación, que era esa Murik de la que os hablaba antes, ¿no? O Mura más bien, asegurar la calidad a la primera, ¿no? Tenemos que hacer que nuestros procesos, en la medida de lo posible, sean infalibles, que generen calidad a la primera y no llenar nuestros procesos de puntos de inspección, que a veces, y muchas veces lo que hacemos es ponemos el punto de calidad, de inspección de calidad, al final del proceso, cuando ya hemos ido acumulando costes a ese producto o a ese servicio
hasta llegar al final, y ahí en el final es cuando nos damos cuenta de que hay que descartar ese producto, ¿no? Entonces, ahí hemos generado un montón de problemas. Entonces, hay que buscar la calidad a la primera, la calidad en la propia estación de trabajo, en la propia operación. Y para eso hay un montón de herramientas que me van a ayudar dentro del universo Lean, ¿vale? ¿Qué más? La estandarización de procesos. Fijaos, los padres del Lean Manufacturing decían que donde no hay estándar no puede haber mejora. O lo que es, o lo que se puede decir de otra manera, donde no hay, lo que no se mide, no se puede mejorar. Por lo tanto, si no hay un estándar, ¿qué voy a mejorar? ¿La manera en la que Manolo tiene de llevar a cabo la actividad o la manera en la que Antonio tiene de llevar a cabo la actividad? Entonces, si no hay estándar, no puede haber mejora continua. Por lo tanto, tenemos que asegurar la estandarización de nuestros procesos. ¿Qué nivel de estandarización? Bueno, pues habrá que decidir, habrá que ver, ¿no? En qué grado esa estandarización aporta valor y la podemos utilizar como un modelo, como un valor de referencia y no como algo escrito en piedra. Ojo, cuando hablamos de estandarización en el mundo Lean, no nos referimos a escribir en piedra cómo se tiene que hacer algo. Por la propia naturaleza de la operación y de la mejora continua, ese proceso va a estar en permanente revisión y permanente mejora. Por lo tanto, ese estándar, el estándar es la mejor manera en la que conozco a día de hoy de hacer tal operación. Pero mañana va a cambiar necesariamente porque yo voy a estar todo el rato retando el sistema, ¿no? Mejorando el proceso. Bueno, más relacionados con el proceso. El control visual. Este es otro aspecto súper importante, la gestión visual. Muchas veces de hecho, hay un libro que os recomiendo, que es La fábrica visual, de Michael Grave. Este nos habla de que todas las empresas, de hecho, todos los que estáis aquí en esta sesión hoy, tenéis dos empresas. Estáis trabajando en una empresa visual y otra oculta. Y las dos están operando al mismo tiempo, ¿eh? No digo que una no esté trabajando, las dos están trabajando y las dos están generando resultados. La diferencia es que hay una parte del trabajo que es visual, mediante el cual yo puedo identificar las anomalías, tomar la información para tomar decisiones, y hay otra parte que genera resultados, pero no, o sea, es esa fábrica oculta, es decir, es generar resultados, pero yo no tengo capacidad, ¿no? Y hay muchas veces en las que llego a empresas y pregunto a la gente, oye, ¿cómo vais? Y la gente me dice, pues no lo sé, no lo sé, debo ir bien porque hoy no me han dado ningún cachete, o sea que seguramente voy bien, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? La gestión y el control visual. Otro aspecto es el de la tecnología confiable, ¿no? En nuestros procesos. Es decir, que la tecnología esté puesta al servicio de los procesos y de las personas y no a la inversa. Hay veces en las que nos convertimos en esclavos de la propia tecnología que adquirimos, ¿no? Entonces, no son pocos los fracasos que he visto de tecnología muy sofisticada, pero que no está adaptada a las necesidades del proceso. Pasamos al siguiente nivel. Disculpad que me haya demorado aquí un poco, pero pasamos al siguiente nivel, que es el de personas y partners, ¿no? El personas y partners. Retemos a las personas, desarrollemos líderes, ¿no? Desarrollemos a personas comprometidas, no solo con fichar cuando entran, fichar cuando salen y entre tanto trabajar, sino que además de fichar cuando entras ni fichar cuando salen y entre tanto trabajar, van a estar viendo cómo mejorar los procesos en los que están. Y no solo viendo cómo mejorar los procesos en los que están implicados, sino también resolviendo problemas de forma activa, es decir, desarrollar líderes, gente con capacidad para resolver problemas y también con autoridad para resolver problemas, ¿no? Muchas veces llegas a empresas que la propia cultura de la empresa te dice, no, es que a mí me pagan por trabajar, no por pensar, ¿no? Bueno, yo te garantizo que cuando tienes en tu empresa, si tienes 100 personas que además de trabajar piensan en cómo resolver problemas y trabajan para resolver problemas o para mejorar procesos, esa organización se pone en otro nivel completamente, ¿no? Seguro que estáis de acuerdo conmigo en eso. Entonces, desarrollar y retar a nuestra gente. Y también retar respetando a nuestros proveedores, porque a veces el problema
o las oportunidades surgen de trabajar de la mano con nuestros proveedores, atraerlos a nuestro sistema de gestión, a nuestra cultura de la excelencia, a nuestra apuesta por la calidad, ¿no? Porque al final tú te vas a tragar, vas a tener que soportar las ineficiencias de tu cadena de valor, de tus proveedores, ¿no? Y por último, en la parte de arriba ahí veis que está lo de problem solving, ¿no? Como solución de problemas, que está en la punta de la pirámide, porque básicamente es la vía en la que vamos a detectar oportunidades. Es decir, ¿dónde, si no es en el lugar de los hechos, vamos a detectar oportunidades de mejora? ¿En un despacho? Bueno, en un despacho seguramente se nos ocurrirán un montón de proyectos, pero son proyectos up, down, son proyectos que van a venir de arriba a abajo, que son necesarios, pero lo valioso de la mejora y por lo que apuesta Lean es por esas mejoras que surgen de la detección de oportunidades, del lugar de los hechos, ¿vale? De la escena del crimen. También a eso le llamamos el Gemba, ¿no? Dentro del argot Lean le llamamos el Gemba. Ir al Gemba es ir al lugar de los hechos, ir a la escena del crimen, tomar decisiones mediante acciones y eventos de mejora, ¿no? Pequeños eventos, pero que no dejan de ocurrir en todos los rincones de la empresa. Y eso nos hace que cada vez vayamos siendo mejor y mejor y mejor, ¿no? Hasta, fíjate, no hay límite, de hecho, ¿no? Cuando hablamos de mejora, tenemos que, nosotros en Occidente, le tenemos que poner el apellido de mejora continua. Porque si hablamos de mejora, en Occidente tendemos a pensar en mejora con un principio y un final, ¿no? Como algo finalista. Pero la mejora en realidad, la mejora continua, es aquella que no termina y que está permanentemente en movimiento. ¿Y cómo la apuntalo? Cómo la afianzo? Pues mediante la estandarización de la que os hablaba antes, ¿vale? Bueno, aquí hay otro rosco que es interesante, aunque ya me he referido a ella, a algunos aspectos ahí, pero fijaos, en el libro Lean Thinking de Womack se habla de 5 principios. Uno es el de valor. Ya hemos hablado de lo importante que es aportar valor y de trabajar y de analizar los procesos en torno al valor que crean, ¿no? Al valor creado al cliente. ¿Qué propuesta de valor le estamos dando a nuestro cliente, ¿no? Entonces, si hablamos de valor, tenemos que hablar de la cadena de valor, es decir, de esa cadena de acciones, de recursos, de actividades que están orientadas a entregarle valor al cliente. Y cuanto más interconectados estén esos eslabones, más ágiles vamos a ser y más adaptables y más certeros vamos a ser en entregar el valor al cliente. Pero lo que nos encontramos realmente son estructuras departamentalizadas en silos donde se toman decisiones por departamento, donde hay objetivos por departamento y eso al final es un tiro en el pie para la organización porque no se es nada ágil y a veces tienes un departamento que se convierte en competencia del departamento de al lado porque uno, para que uno salga bien en la foto, el otro tiene que salir mal en la foto. Al final, si uno compra barato, el que almacena tiene que almacenar mucho y se sobreestoca, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en clave de cadenas de valor, ¿no? De eslabones interconectados que al final me van a llevar a entregarle el valor al cliente y a adaptarme a las necesidades del cliente. Hay que trabajar por el flujo de valor, el flujo continuo, como os decía antes, en un enfoque pull, tirando, ¿no? Adaptándonos lo máximo a la demanda del cliente y hacia la perfección, hacia la excelencia, en un camino incesable, incansable hacia la perfección, ¿no? Entonces, ¿qué es Lean Six Sigma? Pues Lean, como os comentaba, es velocidad, es agilidad, es trabajo en equipo, son procesos estables, es flujo continuo. Six Sigma se refiere más bien es esa otra pata, esa otra metodología que en un momento determinado se encuentra con Lean y que es la que está orientada a atacar a la variabilidad. Ese gran desperdicio del que os hablaba antes, ¿no? El de la mura, ¿no? El de la variabilidad. Y a lo que me ayuda es a resolver problemas, a reducir la variación o la variabilidad de los procesos, a rediseñar mis procesos para que sean procesos con calidad. Y todo eso, ¿a qué contribuye? Pues contribuye a reducir costes, a reducir tiempos de entrega, a aumentar la calidad, a aumentar la satisfacción tanto de mi personal como la satisfacción de mi cliente, ¿no? Que es al final lo que queremos conseguir. Entonces, dentro de la mejora, os he comentado que
la mejora se genera en torno a ciclos, ¿no? Ciclos de mejora, que pueden ser ciclos muy cortitos o pueden ser ciclos muy largos. El más conocido es el ciclo PDCA, como sabéis, ¿no? El ciclo de plan, do, check, act, o planificar, identificar la oportunidad, hacer para resolver el problema identificado y sus causas, ¿vale? Chequear es validar esa mejora y act, que sería estandarizar, ¿no? E instaurar esa mejora. Bien. Bueno, pues algo muy similar al ciclo PDCA es el ciclo de Mike, que es el ciclo que estáis viendo ahí. El ciclo de Mike es definir, medir, analizar, mejorar y controlar, ¿no? Y cada ciclo de mejora sea cortito, es decir, sea un día de una acción concreta para resolver un problema concreto, o sea un gran proyecto de mejora, tiene que pasar por las diferentes etapas del ciclo de Mike. Y esas etapas son las siguientes. Ahora, esta es la manera en la que normalmente en la que la mejora es el motor de la mejora. Al final es lo que hace que la mejora esté permanentemente en movimiento. No es algo lineal que tiene un principio y tiene un final, sino que vamos identificando oportunidades, trabajando sobre esas oportunidades y generando, digamos, consolidando esas mejoras, ¿no? Entonces, en la fase de definir, lo que vamos a hacer va a ser ni más ni menos identificar un problema o identificar una oportunidad, puede ser un problema, puede ser una oportunidad de mejora, y eso nos va a ayudar a seleccionar ese ciclo o seleccionar ese proyecto, ¿no? Es donde pones el foco en un problema concreto, en un aspecto concreto que quieres mejorar. Después de definir, una vez que ya tienes el problema que justifica de alguna manera el esfuerzo, vas a medir y vas a mapear. Es decir, vas a ponerle el cascabel al gato. De alguna manera, medir te permite saber cuánto de malo es malo, ¿no? Cuánto de malo o cuánto de grave es el problema, a qué afecta, cuándo ocurre, cada cuánto ocurre, a quién le ocurre, cómo ocurre, qué magnitud tiene, ¿no? Todo eso lo vamos a determinar con la medición, ¿no? Y vamos a entender cuánto tiempo tardamos en hacer cosas, cuánto tiempo tardamos en diseñar, cuánto tiempo tardamos en tomar una orden y en gestionar la orden, cuánto tiempo tardamos en cortar las piezas, cuánto tiempo tardamos en ensamblar, cuánto tiempo, porque al final a veces ni siquiera tenemos eso claro, ¿no? Entonces medimos para la mejora, no medimos por deporte, no medimos muchas veces y ahora con el Big Data lo que estamos es teniendo una sobredosis de información, sobredosis de datos que a veces no estamos aprovechando para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en esta etapa en la que estamos, medimos y mapeamos el proceso. Mapeamos el proceso para entenderlo. Utilizaremos hay multitud de herramientas de mapeo, pero la idea es mapear el proceso para identificar dónde están las áreas de oportunidad, ¿no? ¿Dónde están los desperdicios? ¿Dónde están las áreas de oportunidad? De momento, para entender el proceso en profundidad y poder empezar a analizar, que sería la siguiente etapa, a analizar cuáles son los factores que me están alejando de lo que yo quiero conseguir. Digamos que normalmente un problema se define como la diferencia o la discrepancia entre una situación actual y una situación óptima o una situación objetivo. Ese gap, esa discrepancia es lo que yo quiero resolver de alguna manera, ¿no? Entonces, analizamos qué es lo que me está separando o qué obstáculos o cuáles son las causas de esos problemas que me impiden, ¿no? De esos obstáculos que me impiden alcanzar mi objetivo. Y entonces, en esa fase de análisis voy a ver cuáles son esas causas más significativas para poder trabajar sobre ellas y no trabajar sobre los síntomas de los problemas, que es lo que habitualmente hacemos, ¿no? En todas las empresas se resuelven problemas, pero si esos problemas están apareciendo una y otra vez de forma sistemática, ¿estamos realmente resolviendo el problema o nos estamos tomando una pastilla como cuando nos duele la cabeza? En realidad, normalmente cuando nos duele la cabeza, analizamos. Más bien lo que hacemos es eliminar el síntoma, ¿no? Eliminar los efectos, pues tomándonos un paracetamol, ¿no? Pero ¿en qué medida estamos analizando la causa o las causas de ese dolor de cabeza? Pues cuando solucionamos problemas en nuestras organizaciones, a menudo ocurre esto. Eso en el mejor de los casos, en el caso en el que nos pongamos a solucionar problemas.
porque hay veces que no tenemos más remedio. Pero en la mayoría de los casos no analizamos la causa, ¿no? Entonces, en esta fase de análisis vemos las causas y trabajamos para eliminar las causas, hacer que nuestro proceso sea capaz y optimizar y robustecer el proceso. Y una vez que he mejorado y validado esa mejora, lo que tengo que hacer es asegurar que se mantiene, que es robusta, que es consistente a lo largo del tiempo. Y entonces tengo que buscar las herramientas, los indicadores, los métricos y los medios para garantizar el sostenimiento de la mejora, mediante estandarizaciones, mediante automatizaciones, mediante dispositivos o mecanismos que prevengan, que eviten los errores, que me ayuden a detectar los problemas y básicamente asegurar un desempeño consistente. Porque ese desempeño consistente, no nos olvidemos, estamos en un ciclo, va a ser la base de la siguiente mejora. Por lo tanto, este ciclo nunca termina. Y también debo deciros que, aunque vemos que hay una etapa y luego otra etapa y luego la siguiente y luego la siguiente, esto no es algo lineal, ¿eh? Nosotros seguramente estamos en la fase de medir y probablemente ya estamos analizando o estamos en la fase de mejora y probablemente ya estamos definiendo problemas que podremos resolver en el futuro. Por lo tanto, no es algo lineal y probablemente también tengamos que desandar en algún momento los pasos que hemos andado, ¿no? Pero eso no deja de ser parte del proceso de aprendizaje. Una organización que mejora es una organización que aprende. Hay de mí si como organización estoy mejorando y no sé por qué lo estoy haciendo, ¿vale? A ver, obviamente es grave no saber por qué me he equivocado, pero también es muy grave no saber por qué estoy acertando, ¿vale? Entonces, bueno, eh, como digamos, casi para ir bueno, concluyendo, o por lo menos para ir cerrando, me gustaría hablaros del modelo de transformación que va desde una organización tradicional, ¿no? Una compañía, pues bueno, pues que tiene sus oportunidades, que tiene sus áreas de oportunidad y que quiere trabajar sobre ello, a una organización Lean Six Sigma, ¿no? Básicamente, para llegar a esa organización Lean Six Sigma, pues tenemos que recorrer un camino, ¿no? Y ese camino va desde la preparación, primero identificar las áreas de oportunidad, identificar dónde voy a poner mis esfuerzos, dónde hay más oportunidades de mejora o dónde están ese cuello de botella o ese punto más crítico de dolor dentro de la organización para poder trabajar sobre ello. Seleccionaré esa etapa o digamos, esa parte del negocio, o ese proceso o esa línea de negocio, etcétera. Voy a trabajar sobre ella o sobre una parte en una fase piloto. Una vez que he pasado esa fase piloto y la he validado y he podido, digamos, he captado las mejoras y puedo vender las mejoras, en ese momento voy a ir desplegando la cultura o voy a ir desplegando esta manera de hacer, de pensar y de decidir a otras áreas del negocio, ¿no? Entonces voy a ir haciendo crecer esto como una mancha de aceite a lo largo de la organización, ¿no? Hasta convertir a mi organización en una organización Lean Six Sigma, que no, digamos que no hay un punto de llegada, como os decía antes. Una organización que está en fase Lean Six Sigma Company, al final es una organización que está permanentemente aprendiendo, permanentemente en revisión, permanentemente en la mejora, ¿vale? Y aquí os recomiendo que, bueno, aunque no aparece en la diapositiva, os recomiendo que leáis o que tal vez algunos ya lo conocéis, el modelo de Kotter, de los 8 pasos de Kotter, que está, digamos que nos sirve mucho para transformar, o sea, en esa gestión del cambio, ¿vale? Los 8 pasos de Kotter es para la gestión hay diferentes modelos de gestión del cambio, pero el modelo de los 8 pasos de Kotter está muy cercano nos ayuda mucho para consolidar, o sobre todo para generar la transformación del negocio hacia una Lean Six Sigma Company. Entonces, claro, obviamente hay en el camino hacia la mejora continua, hay una parte que tiene que ver con el Lean Management, con la gestión, el sistema de gestión, y hay herramientas que son propias de ese sistema de gestión, ¿no? Algunas las veis aquí, probablemente algunas os resulten hasta familiares, ¿no? Como por ejemplo Scrum, ¿no? Scrum es
está dentro del universo de las metodologías Agile, ¿no? Pero dentro del framework, o sea, de lo que sería el marco de Lean, ¿no? Al final, Scrum es una forma en la que gestionamos los procesos. Trabajo estándar de los líderes, planificación estratégica con Hoshin Kanri. Bueno, hay herramientas que tienen palabras concretas, pero al final estamos hablando de cómo gestionar, por aquí tenemos cómo gestionar nuestros modelos de negocios con Business Model Canvas, cómo estructurar nuestras organizaciones con estructuras por cadenas de valor, cómo gestionar el talento de nuestra gente para eliminar o para reducir esos desperdicios de talento sin acción de los que os hablaba, cómo mapear nuestros procesos, cómo aprender y cómo generar pensamiento científico, ¿no? Y cómo hacer que la mejora sea una constante dentro de la organización. Bueno, pues hay, como veis, una serie de herramientas, de técnicas del management, una serie de herramientas estratégicas y luego, por supuesto, hay otras herramientas que son tácticas, ¿no? Que son herramientas que me ayudan a consolidar, primero a ganar estabilidad, porque muchas organizaciones el primer paso es el de la estabilización y estandarización. Y a partir de ahí podemos construir el edificio de la mejora. Pero la estabilidad me la da, por ejemplo, la gestión visual, ¿no? Aquí veis una herramienta que se llama Andon, por aquí, ¿vale? Y es una herramienta que me ayuda a aumentar la gestión visual o a mejorar en la capacidad de gestionar esa fábrica oculta de la que os hablaba antes, ¿no? El trabajo estándar, Kaizen, bueno, Kaizen es un concepto japonés que significa cambio bueno, que significa mejora continua mediante pequeños cambios. Bueno, pues ese cambio bueno o esa mejora sistemática o esa mejora incremental es la que me va a ayudar a permanentemente estar implicado en la mejora. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, el orden y la limpieza, que lo podemos ver como algo, ¿cómo decir? Cosmético, ¿no? Muchas veces pensamos que el orden y la limpieza es algo que, bueno, que está bien para quedar bien con los clientes, para quedar bien con, pues no sé, con la dirección de la empresa, pero en realidad el orden y la limpieza es esencial, fijaos lo que os digo, es esencial para la mejora. ¿Por qué? Pues básicamente porque el orden y la limpieza, o sobre todo crear una disciplina de orden y limpieza, va a contribuir a eliminar desperdicios de búsquedas, de esperas, de transportes, de procesos ineficientes. Fijaos, hay un montón de los desperdicios que hemos visto que con una implementación de orden y limpieza nos puede ayudar en ello. Y hay una técnica, una herramienta que se conoce como las 5 S, que la tenéis por aquí abajo, esta de acá. Esta de las 5 S es una herramienta para implantar una disciplina de orden y limpieza que me permita ganar productividad, eficiencia, calidad, seguridad y todo desde ahí, ¿no? ¿Qué más? Bueno, por ahí veis otras herramientas como TPM, Mantenimiento Productivo Total, que es una herramienta muy poderosa relacionada con cómo hacer que mis equipos trabajen con calidad, que trabajen sin defectos y que sean seguros, que no generen, que no produzcan accidentes. Y además, cómo implicar a todo el mundo en el mantenimiento de los equipos, no solo a los mecánicos, no solo a la gente de mantenimiento, sino que todo el mundo se hace responsable porque al final el mantenimiento de los equipos hace que los equipos no se paren de forma inoportuna, que no generen paradas no planificadas, que no generen tiempos muertos, que no generen fallos ni reparaciones correctivas. Luego tenemos, por ejemplo, SMED, ¿no? SMED es una herramienta que me ayuda a reducir los tiempos de cambio. Pensad hay industrias, no sé cuál es el caso de las que estáis aquí, pero hay industrias donde el tiempo de cambio, un cambio de formato, un cambio de producto, un cambio ¿no? de entregable, el tipo que sea, es crítico para la disponibilidad, es crítico para la eficiencia, para el performance del equipo, del proceso, incluso para la calidad a veces. Entonces, hay herramientas que me ayudan a reducir esos tiempos de cambio y a eficientarlos, ¿no? Kanban, ¿qué es esto que tenéis ahí? Kanban es una herramienta, tenemos Kanban de material y Kanban de trabajo, ¿no? El Kanban de material me ayuda a reducir mis niveles de inventario y a implantar ese sistema pool del que os hablaba antes, ¿no?
el sistema tirar, ¿no? Y también está el Kanban, el típico, no sé si os resulta familiar este típico tablero donde tienes tres columnas, una columna que se llama por hacer, otra columna que se llama haciendo, una columna que se llama hecho, y vas moviendo tarjetitas aquí y allá, ¿vale? Bueno, pues eso también es, aunque es un trocito de Kanban, pero también es parte de ese sistema, ¿no? Pues bueno, ya veis que tenemos una serie de herramientas, de métodos, de técnicas estratégicas que me van a ayudar a construir la estructura, a construir el sistema de gestión, y por otra parte tengo herramientas tácticas que me van a ayudar a eliminar desperdicios, a reducir la variación, a aumentar la calidad y con ello aumentar la competitividad de mi empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo esperar del e-manufacturing? Pues en mi empresa, ya, bueno, ya os he comentado en algunos momentos del webinar. Hay hard savings y soft savings, ¿no? Estarían los soft, como pueden ser la comunicación entre las personas, algo tan simple como la importancia de la comunicación ágil y fluida para hacer que las decisiones sean también ágiles y fluidas. Mejora el trabajo en equipo, mejora los estándares, mejora la toma de decisiones, hace que los procesos sean más ágiles, aumentamos la calidad de nuestros productos y en nuestros servicios, reducimos los tiempos, tanto los tiempos de parada, como os decía antes, los tiempos de los costes asociados a esas paradas o los costes de mantenimiento de los equipos, reducimos los costes de operación, los costes de no calidad, reducimos los tiempos de entrega por todo lo que hemos comentado antes. Construimos una cultura basada en hechos y en datos y no en suposiciones, en sospechas o en... ¿no? Muchas empresas tienen a ese típico el típico sabio, ¿no? Es como ese oráculo, como la película de Matrix, ¿no? En un momento dado Neo va a ver al oráculo, ¿no? A que le diga cuál es la solución. Pues muchas veces tendemos a eso, ¿no? A recurrir al oráculo, a la gente que sabe muchísimo, en lugar de basarnos en hechos y en datos para tomar buenas decisiones. Y luego tenemos un montón de reparo y de miedo a reducir nuestros niveles de inventario. No os descubro nada nuevo si os digo que el inventario al final es un pasivo enorme que está ahí tomando polvo, degradándose desde el momento en el que lo hemos comprado o que lo hemos fabricado y no aporta a priori ningún valor. Es cash flow que está, o sea, es dinero que está ahí esperando a ser vendido. Por lo tanto, el sobreinventario eh, no, por sí no genera ningún beneficio. Y probablemente alguno me diréis, no, sí, pero el sobreinventario en un momento dado me ha servido para ocultar mis vergüenzas. Estoy de acuerdo con vosotros, pero ahí lo que tenemos que analizar es cuáles son esas vergüenzas que estamos tapando con el sobreinventario, ¿vale? Entonces, si queremos mantener el nivel de servicio, que no sea necesariamente por un sobreinventariar, ¿no? Por sobreestocarnos. Entonces, bueno, ¿qué puedo esperar? Pues básicamente la experiencia nos dice que un simple proyecto de mejora continua, de los muchos proyectos que podríamos encontrar en cualquiera de las organizaciones que estáis aquí, un simple proyecto puede generar ahorros de al menos 125.000 euros. Es decir, que un simple proyecto ya justifica el esfuerzo de empezar a trabajar en esta metodología, o por lo menos empezar a acercarse a esta metodología. No solo por el ahorro que genera, sino porque al final te pone como empresa en un punto de adaptabilidad, de agilidad, de resiliencia. Y estamos en un momento en el que la adaptabilidad, la flexibilidad, la resiliencia son ingredientes básicos, no os digo para el éxito, incluso para la supervivencia, os diría, ¿no? En el contexto en el que nos encontramos actualmente. Así que, bueno, simplemente os invito a que hagáis ese camino. Probablemente algunas de vosotros ya estáis en ese camino y seguro que podéis compartir vuestra experiencia, pero os animo a que no le tengáis miedo a esta metodología por el hecho de que venga de las grandes
multinacionales o que sea algo que normalmente suena en las empresas de clase mundial. Porque es algo, yo os lo garantizo, es algo que puede impactaros a vuestros negocios en vuestro día a día. De hecho, por poneros un ejemplo, hace relativamente pocas semanas, un proyecto piloto muy concretito en una compañía de Castilla-La Mancha nos llevó a ahorros de en torno a 4.000 euros semanales. Solo un pequeño proyectito, un piloto en una línea de negocio muy concreta. Claro, obviamente ese proyecto ya justifica el esfuerzo que se hizo y desde luego anima a la empresa a continuar en ese camino de la mejora. Pero fijaos lo que se puede conseguir. Así que, bueno, comentaros, aprovechar para comentaros que en colaboración con ITCAM, Lean Six Sigma Institute, nosotros trabajamos, apoyamos en proyectos pilotos de esa naturaleza, proyectos pequeños, con un impacto rápido y en un área concreta, en un área de oportunidad concreta. Sobre todo, lo que nos gusta es transferir digamos, ese conocimiento, apoyar en ese micropiloto para que la propia organización se apropie ¿no? Para que la empresa se apropie del aprendizaje y pueda desplegarlo ella en el negocio. Entonces, bueno, ahí tenéis mi contacto por si, bueno, pues si queréis más información, si esto os ha suscitado interés y queréis compartirlo, o si, bueno, si que estáis interesados, ¿por qué no?, en ese proyecto o en ese piloto bueno, del que os hablaba. Por ahí, bueno, por mi parte, daros las gracias por participar en esta sesión y bueno, ahora, si os parece, dejamos estos minutos para resolver dudas. Por ahí, María pregunta cómo afecta la metodología Lean a mi estrategia de desarrollo digital. Es decir, si ya dispongo de activos como RP, CRM, aplico la metodología Lean. ¿Cómo impacta en mis procesos digitales? Pues fíjate, mira, esto es una pregunta buenísima, María, porque muchas veces apostamos a la digitalización, cosa que no me parece mal a priori, porque tenemos que subirnos en ese tren, porque si no estamos perdidos, pero muchas veces lo que ocurre es que lo que hacemos es, ¿cómo decir?, es automatizar la ineficiencia, ¿vale? Es decir, tendemos a digitalizar y automatizar procesos que no son eficientes, por lo tanto, si venimos de desperdicios y no trabajamos sobre los desperdicios, lo que estaremos es automatizando y digitalizando los desperdicios. Entonces tendremos desperdicios 4.0, ¿vale? Por lo tanto, es completamente compatible. Al final, una organización que aprende, que se adapta, donde se detectan oportunidades, donde la gente está dispuesta al cambio, ¿no? Está abierta al cambio, es una organización donde las personas están más abiertas a la transformación digital. ¿Vale? Entonces, yo siempre digo que el paso necesario para la digitalización y para la automatización es la implantación de sistemas de mejora continua, ¿no? Y en este caso de esta metodología, el Lean Six Sigma, porque al final lo que hace es convertir a la organización en una organización que aprende, que abraza el cambio, que sortea las dificultades, ¿no? Y al final, cuando implantas un ERP o cuando implantas un CRM, se genera muchísima resistencia porque justamente lo implantas en una cultura resistente, en una cultura antigua, en una cultura rígida, en una cultura poco lean, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un ingrediente necesario, diría. ¿Vale? No sé si te he contestado. No sé si hay alguien. Nada, muchas gracias a ti. Eh, si alguien más quiere compartir. Talleres de. Sí, bueno, claro, claro que existen. A ver, nosotros como Lean Six Sigma Institute, nosotros ofrecemos, como os decía al principio, ofrecemos capacitaciones certificadas en diferentes niveles, ¿no? Está Yellow Belt, que sería un nivel, digamos, Lean, un experto en la metodología Lean. Green Belt, que sería un experto en la metodología Six Sigma. Black Belt, bueno, Lean, o sea, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt son cinturón amarillo, cinturón verde, cinturón negro. Un poco haciendo el juego este, ¿no? De que, como las artes marciales, ¿no? Al ser una metodología que viene
de la cultura, ¿no?, oriental y demás. Bueno, pues sí, 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 existe formación, existen talleres. De hecho, se pueden organizar talleres. Existen formaciones genéricas y existen formaciones in company. Si tú quieres, digamos, construir esta estructura en tu propia organización, pilotarlo y no necesitar a un tercero que venga a darte consultoría, nosotros estaríamos, bueno, imagínate, súper contentos, pero para poder construir esto internamente, pues normalmente las empresas lo que hacen es formar a su gente para tener digamos, tener gente formada y y poder gestionar el cambio desde dentro, ¿no? Dice, en Siemens se hizo talleres con juguetes, exactamente, donde se formaba a los operarios a través de simulaciones y aplicaban poco a poco la metodología Lean y eran muy visuales y prácticos. Sí, sí, hay diferentes niveles, ¿eh? Hay un nivel al que tú te refieres, es un Lean Basics, ¿no?, que es un cinturón blanco. Son herramientas básicas de gestión visual, de solución de problemas, de orden y limpieza, de estandarización, y hay juguetes y juegos y dinámicas para formar a los operarios, a los líderes, a los mandos intermedios en herramientas básicas. Pero que tiene que ser complementario, porque si no, al final esto se queda en acciones aisladas, sin repercusión al nivel de negocio y tiene que haber una apuesta más de cambio cultural. ¿Vale? Vale. Son trajes a medida, rara vez dos productos iguales. ¿Se podría llegar a aplicar? A ver, ¿se podría llegar a...? Sí, sí, por supuesto, claro que sí. No, no te preocupes. Claro, claro que sí. A ver, esto no aplica solo en empresas que fabrican en cadena o que fabrican cantidades ingentes de algo, ¿no? Al final, tú que fabricas trajes a medida, tienes procesos para fabricar esos trajes a medida, ¿no? Tienes un proceso uno, un proceso 2. Por más que el traje, el entregable sea a medida del cliente, tienes una serie de procesos y esos procesos tienen oportunidades de mejora y tienen desperdicios. Por lo tanto, aquí perfectamente aplica Lean Six Sigma, claro que sí. No tiene por qué ser. No, ese es otro de los mitos, justamente, ¿no? Que Lean solo aplica en líneas, en fabricación en cadena o en fabricación en línea. Y no tiene por qué. O sea, Lean puede aplicar, fijaos, Lean puede aplicar en fabricación, por supuesto, pero puede aplicar en logística, aplica en servicios, aplica en hospitales, aplica en agricultura, en construcción. O sea, el Lean aplica absolutamente en todos los sectores. Sí, sí, por supuesto se puede aplicar Lean en entornos de fabricación a medida o de productos ya en mano, por supuesto. Mira, nosotros ahora, de hecho, yo estoy empezando ahora un proyecto con una empresa que construye casas de lujo. ¿Eh? Son casas a medida, imagínate. Y estamos aplicando diferentes partes de la cadena de valor, en las más críticas, estamos trabajando en la implantación. Por una parte, estamos en esos proyectos piloto y por otra parte, estamos trabajando con el management de la organización para construir el sistema, para que sea un sistema robusto, ¿vale? Entonces, sí, sí, por supuesto que aplica. Aplica en empresas que tienen ciclos muy cortos, aplica en empresas que tienen ciclos de semanas, de meses, o fijaos, o sea, en la construcción de un edificio. Perfectamente. No, muchas gracias a ti. Bueno, me salía aquí en la caja de texto que aún queda una pregunta sin contestar. Nada, simplemente si podrías profundizar un poco en eso de que el 65% de las cosas que hacemos no generan valor añadido. Vale, muchas gracias por Vale, la sé que es un titular así como un poco sensacionalista, ¿no? Es el típico clickbait, ¿no?, que luego hay que justificar. Pues básicamente, fíjate, si tú coges el 100% del tiempo que dedicamos a hacer cualquier trabajo, estadísticamente, digamos, de toda la industria, se dice que el 35% de lo que hacemos aporta valor al producto y al servicio. El resto, el otro 65%, es desperdicio. Son decisiones, procesos ineficientes, movimientos innecesarios, rechazos y retrabajos, esperas y búsquedas, talento sin acción, etcétera, etcétera. A eso me refería, ¿vale? El 65% es de desperdicio, de muda. Pero bueno, veo que ha funcionado como clickbait, ha funcionado. Como titular para luego desarrollarlo, ha funcionado. Pero es verdad, es así, ¿eh? Si nos ponemos a analizar cualquier proceso, por muy excelente que sea, ¿eh?
Fijaos, hay empresas que llevan años y décadas trabajando en la mejora continua y siguen haciéndolo. ¿Por qué? Porque siguen eliminando desperdicios, identificando oportunidades, retando los sistemas, mejorando los procesos. Entonces, bueno, siempre hay área de oportunidad. Vale, gracias. Nada, gracias a ti, Fran. Bueno, pues yo creo que ahora sí. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto, ¿se me escucha ahora bien? Sí, ahora sí. Perfecto, muy bien. Pues nada, Agustín, muchísimas gracias por el webinar. Un placer siempre contar contigo. Y nada, también muchas gracias a todos los asistentes que han participado en el webinar. Nada, simplemente por último comentaros que tanto la presentación como el enlace, la grabación del mismo de la mira por mail. Y bueno, si no hay más dudas, pues damos por finalizado el webinar. Pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos. De verdad espero que os haya aportado valor. Y nada, invitaros a que caminéis el camino apasionante de la mejora continua, que es un camino de mucho aprendizaje. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta Gracias a luego. vosotros. Muchas gracias. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation EU, Plan de Recuperación. Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.